Hoy es mi primer mensaje después de la partida del hermano Don. Mi sentimiento es que el libro de Filipenses es una carta que el hermano Don nos dejó. El hermano Don era tan cercano a los hermanos, tan íntimo de los hermanos. Él era querido de todas las edades, desde los más antiguos hasta los pequeños. Gustaban del hermano. Él estableció un modelo entre nosotros, de nosotros que estamos en el liderazgo de los hermanos, de las iglesias en la iglesia. No nos consideremos como una clase especial, uno de clase especial. Él nunca nos dejó hacer alguna cosa, hacer algo como si fuéramos de una jerarquía mayor de los demás. Al contrario, Él nos enseñó a ser siervos de los hermanos, bajarnos para servir a los hermanos. Y de esta manera, Él ha ganado el corazón y se volvió modelo de muchos de nosotros. Recibimos una carta que vino de Kenia, África, diciendo, cuando vino para conocer al hermano Don, él esperaba conocerlo como un hombre imponente, cercado de guardaespaldas, imposible de llegar cerca de él, pero él vio una persona anciana, frágil, amorosa, cariñosa, totalmente fácil de alcanzarse. Hermanos, este es el modelo que tenemos que mantener hasta que el Señor vuelva. Nosotros no queremos buscar un privilegio para nosotros. Por el contrario, necesitamos ser aquellos que sirven a los hermanos, que están dispuestos a sufrir, dispuestos a darse por los demás, en lugar de buscar beneficios para nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga con este mismo espíritu, hermanos. Podamos servir mejor al Señor y a los hermanos. Es por esto que esta relación íntima del apóstol con las iglesias, con la iglesia, con los hermanos, es algo esencial para llevar la obra de Dios adelante. Aleluya. El último mensaje de Filipenses yo no pude terminar porque el clima era otro. Y yo necesito terminar esa parte. Capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. Acá nos muestra Pablo apóstol y Timoteo su ayudante, aprendiz de apóstol, siervos en Cristo Jesús. Pablo entonces se considera un siervo de Cristo Jesús. No es una clase superior, sino es una clase de servicio, una clase de servicial, sirviendo a Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús, incluyendo a los obispos y diáconos que viven en Filipos. Hermanos, acá están. Acá están los santos de la iglesia, y entre los santos, los apóstoles designan presbíteros. Y los presbíteros llevan adelante la administración de aquella iglesia. Y también un grupo de diáconos y diaconisas para ayudar a los presbíteros a servir mejor a los santos. Entonces, los presbíteros y diáconos no son una clase aparte de personas de los santos, sino que son
parte de lo santo. Son iguales que los demás hermanos. ¿Y por qué es que nos habla acá de obispos? Vamos entonces a leer la Biblia en Hechos capítulo 20, para mostrar que los obispos no son una clase especial de presbíteros. Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿Ya encontraron? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él mandó a Éfeso llamar a los presbíteros, que en español es ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Él mandó llamar a los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Y cuando Él habló a ellos, les dijo que el Espíritu Santo los constituyó por obispos para pastorear la iglesia de Dios. Por lo tanto, los presbíteros son los obispos. Los presbíteros o ancianos denotan a la persona. Son personas más crecidas, más ancianas, más maduras entre los demás. Y obispos se refiere a su función. Ellos tienen la función de supervisar. Ellos son superintendentes de la iglesia, que cuidan, miran a todos los aspectos de la iglesia para promover el bienestar de los hermanos y el crecimiento de ellos. Por lo tanto, hermanos, presbíteros y obispos son la misma persona. Solo que en el segundo siglo, Ignacio enseñaba que los obispos eran personas superiores a los obispos, siendo que los presbíteros son autoridades locales y los obispos ejercían una autoridad sobre una área mayor a la ciudad. Esto no es verdad, no está de acuerdo con la Biblia. Con esta interpretación surgió después toda una jerarquía en la iglesia. Por eso, hermanos, obispos indican la función de supervisores en la iglesia y los presbíteros denotan la persona más crecida entre los demás. Por lo tanto, obispos y presbíteros o ancianos son la misma cosa. No es algo superior. Muy bien. Solo que en este versículo 1 de Filipenses tenemos acá a Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo eran los apóstoles que pasaron por Filipos, levantaron la iglesia en Filipos y ellos designaron presbíteros y diáconos en esa ciudad. Hermanos, hoy es la misma cosa. Yo dije en el último mensaje que los apóstoles predican el Evangelio en una ciudad. Algunas familias son salvas, bautizadas, y se levanta una iglesia. Y cuando se levanta una iglesia, Pablo, él establecía los presbíteros. En realidad, quien designa a los presbíteros es el Espíritu Santo también, solo que Él lo hace por medio
de los apóstoles. Por lo tanto, ningún presbítero es autodesignado. No puede decir nosotros en las ciudades decidimos y estos son los presbíteros. No, los presbíteros son establecidos por los apóstoles. Amén. Ustedes van a decir, pero ¿por qué es que en mi iglesia no hay presbíteros establecidos? Yo les quiero decir que el hermano Don es muy cauteloso y muy prudente en este asunto. Él no quiere designar precipitadamente presbíteros para que más tarde descubrir que eran inadecuados, eran neófitos, eran muy inmaduros y causando problemas en la iglesia. Entonces, el hermano Don, desde hace mucho tiempo, él fue muy prudente. Él comenzó a establecer hermanos responsables que son aprendices de presbíteros. Y así estableció los hermanos de servicio, que son aprendices de hermanos diáconos y diaconisas. No obstante, como en la Biblia no hay la palabra hermanos responsables de servicio, nosotros pasamos a llamar informalmente, no oficialmente, a esos hermanos que están aprendiendo a ser presbíteros. Nosotros lo estamos llamando de una forma genérica, aprendiendo a ser presbíteros, aprendiendo diáconos y diaconisas. Pero hermanos, nosotros todavía yo y Esdras tuvimos mucha comunión, aún preferimos seguir esta línea de prudencia del hermano Don. No queremos apresurar nada. Dejemos que el Espíritu Santo madure en cada ciudad. Amén. Esto no perjudica a nadie, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar así. Cuando el Espíritu Santo nos mostrare que en una iglesia ya hay una situación madura para indicar oficialmente, nosotros lo haremos. El tiempo será del Señor. Pero mientras tanto, vamos a tener personas preocupadas para ejercer la función de presbíteros y personas que están preocupadas en servir a la iglesia como diáconos y diaconisas, aunque no tengan todavía el nombre de un cargo oficial. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar en la función, en la responsabilidad, y el Señor ciertamente, futuramente confirmará, ¿o no? ¿Está bien o no? Por otro lado, yo quiero dejar muy claro que hubo un tiempo en que nosotros tuvimos un concepto, que el presbítero levanta la iglesia, establece presbíteros y nunca más él debe interferir en la iglesia. Él se va, él establece otra iglesia. No, ese es un concepto equivocado. La unión de los apóstoles con la iglesia continúa. ¿No es cierto? Nosotros vimos en 1 Corintios 12:28, en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, es decir, en la línea de la autoridad de Dios, la autoridad espiritual, los presbíteros están en el liderazgo. Los apóstoles, tal manera que nosotros todos estos años fuimos alimentados, a pesar de haber levantado varias iglesias. Las iglesias continúan recibiendo el alimento que viene de este ministerio. Por lo tanto, no hay algo aislado, una separación de los apóstoles después que levantan la iglesia. Al contrario, esa unión continúa.
¿Por qué? Porque somos solo una obra, somos un solo cuerpo con muchos miembros. Y en cada ciudad, el cuerpo de Cristo no es solo en una ciudad. El cuerpo de Cristo es universal. Aleluya. Es por esto, hermano, que ahí está nuestra fuerza. ¿No es cierto? Si nosotros, hermanos, seguimos esta dirección de los apóstoles, sin vacilar, sin cuestionamientos, y si nosotros somos uno en esa dirección, nosotros vamos a producir mucho impacto. Nuestra obra tendrá mucha fuerza. ¿Ustedes creen en eso? Yo creo, hermanos, que el Señor usó al hermano Don, abrió un camino, pavimentó el camino a nosotros y hoy tenemos una situación privilegiada. Cierta vez un cooperador vino de otro continente, estuvo entre nosotros y él dijo: ustedes cooperadores, ustedes tienen algo maravilloso, esa unidad entre ustedes, la unanimidad entre ustedes. Ustedes nunca la deben dejar ir, no la pueden perder, esa unidad y unanimidad que ustedes tienen el Espíritu. Gracias al Señor, no la perdimos, sino que aún fue perfeccionada por la ayuda de nuestro hermano Don. Y hoy tenemos otra base, la base de la unidad, la base de la unanimidad, y ahí podemos avanzar. Yo creo que el Espíritu Santo está preparando todo eso para que podamos avanzar mucho más aún. ¿Quieres ser parte de eso? Yo estoy muy motivado realmente. Aleluya. Mi edad, ya pasé de los 60, estoy cerca de los 70, más cerca de los 70 que de los 60, pero estoy como un niño. Aleluya. Yo estoy motivado, emocionado, entusiasmado. Aleluya. ¿Usted lo está? Amén. Nuestro futuro es brillante. Nosotros somos de poca fuerza. Si me miran a mí, yo oré para el Señor. 2014, para nuestra sorpresa, para sorpresa nuestra, aconteció en Palmas, en algunas ciudades, en Brasilia, en Manaus, aconteció en algunas ciudades. El hermano nos tomó de sorpresa. ¿Qué estaría pasando? El aspecto administrativo de la obra para mí y para el hermano Esdras. Él quería estar libre, solo para liberar mensaje, donde el Señor le daba el encargo. Él ya no quería lidiar con el aspecto administrativo de la obra. El problema ahora es con ustedes. Y yo y Esdras temblamos desde los pies. Y a partir de ahí, hermanos, comencé a recibir mucha presión. Pero nosotros continuamos, hermanos, en la retaguardia, dando todo el apoyo para el hermano Don, dando que él se destaque. Nosotros somos solo siervo del Señor. Y así, hermanos, todo ese tiempo pasó y él se quedó enfermo, muy enfermos, imposibilitado de dar algunas conferencias. Me acuerdo que en el comienzo del 2016, aún acá en la estancia, yo andaba de mañana y de noche en las calles acá. Yo comencé a orar al Señor. Señor, yo no tengo ni la mínima condición de asumir esta responsabilidad. Socórreme, Señor. No tengo la mínima condición. Señor, esta responsabilidad es demasiado grande. Y ahí el Señor me confortó. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Tú no estás solo. Tú es un miembro del cuerpo de Cristo.
yo estoy dándote una responsabilidad especial, pero tú eres solo un miembro del cuerpo de Cristo. Tiene muchos otros miembros del cuerpo de Cristo, solamente con funciones diferentes entre nosotros. En realidad, hermanos, no es una obra mía. La obra continúa siendo del Espíritu Santo. Yo apenas cumplo mi parte como un miembro. Cumplo mi parte. Y el Señor maravillosamente me dio a Esdras como mi complemento. Aleluya. Él me completa. Él me complementa. Nos dio también a Andrés y a Miguel y tantos otros maravillosos hermanos allí. Hermanos, estos hermanos acá, yo no digo todos, por lo menos representativamente hablando, estos hermanos maduraron bajo el cuidado del hermano Don. Las canas comenzaron a aparecer. Nosotros ya somos cabezas blancas, ya muchos de nosotros, porque la madurez llegó también. El Señor aguantó al hermano Don tanto tiempo porque necesitaba preparar a esta persona. Pero no solo ellos, muchos acá en las iglesias. Hoy ya hay un grado de madurez. No estamos acá disputando posición. No estamos más acá compitiendo quién es mejor, quién es más elocuente, quién habla mejor. ¿No es así? ¿O usted está todavía en esa esfera? No estamos más ahí. Nosotros queremos cada uno cumplir su parte, funcionar como un miembro del cuerpo de Cristo, para que la obra del Señor pueda avanzar. Yo creo que sí lo hará con mucho brillo de acá en adelante. Aleluya. Somos de poca fuerza, pero vamos a hacer lo máximo de parte nuestra. Yo les voy a decir algo. Necesitamos de cooperación. Somos de la etapa de los 60 años. Necesitamos la cooperación de los de 50, la cooperación de los de 40 años. ¿Están acá o no? Necesitamos la cooperación de los más jóvenes, de 30 años. ¿Están ahí los de 30 años? Aleluya. Los de 20 años. Cuando hablo 20 es representando a toda aquella década. Hermanos, no es más. Nosotros no podemos asumir todo solos. Los de 60 éramos todos alguna vez de 18, 20 años, asumiendo ya una responsabilidad muy grande. Ya éramos hermanos responsables de las iglesias, con 20 años de edad. Éramos nosotros o nadie. O nosotros o nosotros. ¿No es así, Miguel? Es nosotros. Y nosotros tuvimos que ser autodidactas. Aprendemos. Solo que a medida que vamos creciendo, 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años, no preparamos otra generación. Yo no digo que no preparamos en términos de conferencias, pero en el sentido práctico de introducir, de incluirlos en la responsabilidad en los servicios. No supimos preparar bien. Entonces hubo una laguna entre nosotros. Pero yo creo que llegó el tiempo. Este año 2017, una parte del 2016, yo creo que el Señor está preparándonos. Muchos hermanos de otras edades están siendo incluidos. De los 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Y de aquí a poco de acá en adelante voy a decir de los 70. Señor Jesús. Ahí sí, hermanos, todo el cuerpo funcionará. Aleluya. Señor Jesús, me quedo tan contento, hermanos, por esta ayuda. El otro día yo hablé de los hermanos entre 35 y 45 años. Oh, Señor Jesús. El hermano acá vino a hablar diciendo, yo solo tengo 27. Yo estoy haciendo acá esta parte
entre 35 y 45. Si usted es un precoz. Gracias al Señor. Hay varios hermanos buenos. Todos necesitan estar incluidos en esta obra. Aleluya, Señor Jesús. Vamos adelante. Entonces, esta relación orgánica entre los apóstoles y la iglesia, entre la obra y la iglesia, entre nosotros necesita prevalecer y continuar. No puede ser algo estancada. La obra es la obra y la iglesia es la iglesia. Hermanos, estamos en la misma obra del avance del Evangelio. Aleluya. Por eso tenemos en ese cubo acá adelante el avance del Evangelio. Hermanos, todo lo que hacemos debe ser para el avance del Evangelio. Nosotros no podemos, parece que nuestros ojos están sobre nosotros, los líderes. ¿Cómo será ahora con la partida del hermano Don? ¿Cómo será la unidad entre los hermanos? Gracias al Señor, Dios preparó todo. Estamos aprendiendo esta lección de cómo asumir la responsabilidad delante nuestro, este grupo. Pero aún pido que sus ojos no estén en nosotros. Los ojos, el foco debe estar en el avance del Evangelio. Todos nosotros vamos a mirar para el progreso del Evangelio. Vamos a mirar, hermanos, para que el Evangelio pueda avanzar. Hoy, esta mañana, el hermano Esdras dejó muy claro que el Evangelio, mientras avance, es la vida de la iglesia siendo establecida. No solo establecida de manera precaria en cada ciudad. Ella necesita siendo cada vez más vivida con realidad, con alegría, con entusiasmo, produciendo frutos. Amén. Aleluya. Vamos a trabajar en eso. No miren para mí y para Esdras. No, ustedes mismos ya tienen muchas cosas para hacer. ¿No es así? Antes que se vuelvan, Señor, oren al Señor. Señor, ¿qué puedo hacer para que el Evangelio pueda avanzar? ¿Qué puedo hacer para perfeccionar mi grupo familiar? ¿Qué yo puedo hacer para que todos los hermanos participen del programa El Libro en mi mano? Cada uno tenga un libro. Hubo un tiempo, hermanos, que pocas personas adquirían libros para leer. Hoy tenemos que cambiar esa situación. Si nosotros todos queremos cargar ese arca, llevar esa obra adelante, tenemos que constituirnos. Aleluya. Y para eso no podemos solamente leer prestado un libro y leerlo de cualquier manera. No, necesitamos tener nuestro libro, subrayarlo. Mi Biblia, ella es esta Biblia acá. Yo la adquirí en enero del 2016 porque la mía ya estaba vieja. Pasé por allí y compré, pero ya está toda subrayada de nuevo. Hermanos, necesitamos comer, rumiar, masticar. Aleluya. Libros tienen que estar rayados, subrayados, sobresaltados. Su experiencia debe anotarla. La palabra llave, la palabra clave, haga un círculo. Tenemos que comer mismo. Su libro tiene que estar en el aspecto de alguien que come, que disfruta, y tiene que ser suyo. Por eso la Biblia tiene que ser la tuya. El libro tiene que ser tu libro y lo tiene que guardar y almacenar para consultar siempre que es posible como un tesoro. Entonces, sí, hermanos, tendremos el contenido. No somos solo los que vienen a la conferencia, vienen a una reunión, una conferencia maravillosa, vuelve a la casa y alguien que no fue pregunta, ¿cómo fue la conferencia? Oh, maravillosa. Entonces, hábleme un poquito para mí. Vean el instituto y yo no voy a poder hablarte. ¿Por qué? Porque no consiguió grabarse de nada. Hermanos, necesitamos constituirnos con esta palabra. ¿Por qué?
porque nosotros seremos esos agentes que llevan el progreso del Evangelio adelante. Aleluya. Y otra cosa, hermanos, nuestro espíritu con respecto a los hijos de Dios que no se reúnen todavía con nosotros, hermanos, nosotros tenemos que aprender, tuvimos que hacerlo con el hermano Don. Hasta en 1989 éramos un grupo de jóvenes salvajes. Nosotros conocimos la visión de la iglesia. Sabemos lo que agrada al Señor es la unidad del pueblo de Dios. Vimos que en la Biblia que la práctica de la unidad en la localidad, nosotros aprendimos todo eso, solo que éramos muy inmaduros y salvajes. Salíamos por ahí a decir que los otros estaban equivocados, que las denominaciones estaban erradas. Ofendemos a tantos hermanos, a los pastores. Oh Señor Jesús. Pero ahí llegó en 1989 y el hermano empezó a decir, está errado, necesitamos arrepentirnos. Señor Jesús, ¿por qué? Porque no servimos solo a estos hermanos que estamos acá. Necesitamos humildad de servir a todos los hijos de Dios. Aleluya. No de arriba para abajo enseñando. Usted está equivocado. La verdad es esta. No, sino sirviendo como mozos de abajo para arriba. Cargando la bandeja de comidas y sirviendo a nuestros hermanos. Así surgió el encargo del periódico Árbol de la Vida, 1989. Y a partir de ahí, hermanos, nosotros cambiamos nuestra actitud. Demoró un poco para que los hermanos entiendan afuera, porque fueron muy ofendidos antes por nuestro salvajismo, pero hoy la situación ya es otra. Aleluya. Muchos están abiertos a nosotros. Los pastores son nuestros socios, nuestros compañeros. Varios grupos de hijos de Dios están abiertos. ¿Por qué eso es importante? Porque nuestra misión, nuestra comisión, no es solo alimentar este grupo de personas que está acá con nosotros. Nuestra misión es alimentar a todas las 12 tribus de Israel. Aleluya. Amén. Yo recibí recientemente, un cooperador me mandó que los colportores están alimentando nuestros hermanos, esos grupos cristianos. Y ellos, una pastora envió diciendo, para el rebaño que ella cuida, diciendo que ella da gracias a Dios que ellos están siendo cuidados por nosotros, reconociendo que nosotros le estamos llevando alimento para ellos. Ellos compraron el último libro, ¿cómo se llama? El vivir cristiano en los tiempos finales. Compraron alrededor de 60 ejemplares para que el hermano colportor pueda llevar y darles una palabra para ellos. Ahí el colportor presentó el programa El libro en mi mano, que nosotros comenzamos a iniciar solo para nosotros internamente. Y él promovió. Yo no sé si está correcto mi número, pero promovió en el momento. Hubo 47 personas que entraron en el programa El libro en mi mano, en el grupo de esa pastora. Aleluya. En otras regiones todavía no están adheridas, o a otras tribus ya están adhiriendo. No se quede afuera, no. Aleluya. ¿Qué es esto?
Esto es que a través de este apostolado del hermano Don, de este ministerio del hermano Don, nosotros nos volvimos accesibles para todos los hijos de Dios. Esta actitud tenemos que continuar haciendo. No somos mejores que nadie. Estamos acá porque el Señor nos dio una base, nuestro terreno está correcto, Dios nos da palabra, las cosas que pronto van a suceder y tenemos la obligación de pasar esta palabra a todos los hijos de Dios, con humildad. ¿No es cierto? Señor Jesús. Bueno. Pablo dice, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Esto es el hermano Don hablando a nosotros, porque Él ama mucho a ustedes y ustedes reaccionen con su palabra. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aleluya. De hecho, hermanos, tenemos un grupo privilegiado de hermanos acá. Son hermanos que cooperan con el Evangelio. El hermano Don hablaba una palabra y ustedes cooperaban reaccionando inmediatamente. Por eso es difícil de encontrarse en otro medio, aún en el medio cristiano. Gracias al Señor, Él nos dio este ambiente maravilloso. Pero vamos a continuar, porque hay muchas cosas por hacer todavía. Entonces continuemos cooperando con el Evangelio. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, no vamos a descansar hasta traer al Señor de vuelta. Nosotros vamos a traer al Señor de vuelta. Amén. Aleluya. Yo quiero participar de eso. No sé cuántos días el Señor me dará aún de vida. Nadie garantiza cuánto tendremos más. Nuestro tiempo está en las manos del Señor. Pero hermanos, yo quiero participar de la obra de traer al Señor de vuelta. No quiero que mi tiempo acá en la tierra pase como nada, sin sentido, sin hacer ninguna diferencia. Yo quiero hacer la diferencia. Aleluya. Mis días, hermanos, tiene valor delante del Señor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa, sean en los días del hospital, o sea en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hermanos, ustedes participan de la gracia del apóstol. Maravilloso. Y el apóstol necesita un apóstol del Señor genuino. Él hace la defensa del Evangelio y la confirmación del Evangelio. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Por qué defensa? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hombres, podemos ser manipulados por todo tipo de viento de doctrinas, por las astucias de aquellos que hablan bien y nos inducen al error. Necesitamos de los genuinos apóstoles que hacen la defensa del Evangelio para que nosotros nunca nos desviemos. El desvío hoy, hermanos, puede ser solamente medio grado, pero ese medio grado significa de acá a un año kilómetros de distancia de desvío, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Dios que tenemos apóstoles que defienden el Evangelio. Estamos pidiendo para nuestros hermanos y hermanos cooperadores más jóvenes de 30, 40, 50 años,
que ellos usen de creatividad para renovar, para innovar entre nosotros. Entonces vamos a haciendo muchas actividades, muchas charlas, mucho tipo de eventos. Pero hermanos, todo esto puede ser factor para desviarnos. Por eso, hermanos, en todo lo que hagamos, necesitamos de personas que celan por la economía de Dios. No hacemos nada que sea fuera de la línea central de la economía de Dios. Esta es la responsabilidad de los apóstoles. Podemos alegrarnos tanto, emocionarnos tanto con una manera u otra. Unos lo hacen, otros no. Otros usando artificios, emocionándonos con algunas novedades. Pero hermanos, alguien tiene que celar por la línea central de la economía de Dios para que nunca nos desviemos, que es la defensa del Evangelio. Y esa defensa necesita de confirmación. ¿Qué es? Significa que cuando hacemos algo, y eso está dentro de la línea central de la economía, tiene la bendición y va a bendecir la iglesia, alguien tiene que dar la confirmación para que continuemos en esa línea. Amén. Aleluya. Así, hermanos, todos participarán de la gracia, porque mi testimonio es Dios, mi testigo es Dios. Amén. De cómo os amo a todos, con el entrañable amor de Jesucristo. Una otra palabra que me gustaría hablar ahora, voy a mencionarla. Esta palabra, entrañable amor, misericordia, las entrañas, las vísceras, es una expresión que los hebreos usaban para designar los sentimientos humanos más profundos, más puros, más viscerales, más internos, más de adentro, más verdaderos, sea de amor o de odio. Pero hermanos, acá es las misericordias. Nosotros necesitamos de eso para vivir de acá en adelante. En vez de mirar uno a otro con nuestra regla de medir, para criticar, para juzgar, mi punto de vista, mirando con mi punto de vista, hermanos, vamos a llenarnos de entrañable misericordia de Cristo. Mirar para los otros, hermanos, con los ojos tiernos, de afecto, de misericordia, aleluya, de perdón, de tolerancia, de paciencia. Confieso que yo soy muchas veces impaciente, irritadizo, irritable. Yo tengo esa necesidad de esas tiernas misericordias, de las entrañas de Cristo, para vivir la vida de la iglesia, para servir en la obra del Señor. Aleluya. Amén. Esto es lo que estoy pidiéndole a ustedes, para cuando usted está por perder la paciencia, cuando está por juzgar, para criticar, hablar mal, vamos a acordarnos. Vamos a volver para esa parte profunda en nuestro espíritu, donde están las tiernas misericordias del Señor. Ahí nosotros miraremos a los demás con un mirar de compasión, de misericordia, de perdón, de tolerancia, de paciencia, de amor. ¿Qué tal, hermanos? Esto cambiará mucho. Va a cambiar mucho entre nosotros. Aleluya. Y también hago esta oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria
y alabanza de Dios. Aquí yo necesito explicar un poco. La oración de Pablo, a pesar de que la iglesia en Filipos sea una iglesia que participaba de la lucha de él por el Evangelio, participaba de la gracia del Evangelio. Ellos eran uno con el apóstol, sustentándolo en todo. Pero el apóstol acá hace una oración. ¿Cuál? Que vuestro amor aumente más y más, en pleno conocimiento y en toda percepción. ¿Qué quiere decir esto? Usted creo que no entendió mucho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, Filipenses, ustedes tienen bastante amor, pero este amor necesita aumentar en conocimiento, en un conocimiento correcto, preciso, exacto, y también en percepción, en discernimiento. Ustedes necesitan amar las cosas que están dentro de lo que Dios ama. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de la línea central de la economía de Dios. Ellos estaban siendo asediados por los llamados así apóstoles, venidos de entre los judaizantes para distraerlos del evangelio que Pablo predicó, distraerlos con otro evangelio, distraerlos con distracciones para desviarlos de la línea central de la economía de Dios. Y los filipenses eran por naturaleza amorosos. Aprendieron eso con Pablo, porque Pablo fue allí a la orilla del río, predicó el evangelio, Lidia fue salva y se bautizó toda su casa. Y Pablo y Silas, aún azotados, castigados, totalmente con llagas, con heridas, cantaban alabanzas a Dios y oraban. Y el Espíritu hizo que la cárcel temblara. Y ahí el carcelero fue salvo y toda su casa bautizada. Es decir, esta fue el inicio de una iglesia amorosa. Ellos amaban a Pablo. En su corazón solo tenían amor, pureza, simpleza. Solo que ellos eran demasiado ingenuos. Ellos amaban a Pablo, pero también amaban a aquellos a quienes le perturbaban, diciéndoles que ellos no podían dejar de amar. Tienen que amar también a esa persona. Claro que Pablo lo que les trajo era la palabra verdadera, pero por amar sin discernimiento, ellos puedan estar confundiendo la cabeza de muchos otros hermanos. No sé si me entienden. Cuando alguien te distrae de la línea de la economía de Dios y predica otro evangelio, predica otra palabra, palabras que a todos les gustan oír. No sé si ustedes saben, cuando predica algunas palabras que nosotros necesitamos cortar recto, como lo que yo hablé sobre la base de la iglesia, el límite de la localidad, solo que dentro de nuestra nueva luz, de nuestra nueva actitud, esto puede provocar una reacción creyendo que no tenemos que hablar de esas cosas. Pero hay cosas que son fundamentos. Necesitamos tener una base correcta, si no se perderá. ¿Estoy correcto o no, hermanos? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros debemos amar a las personas, pero no podemos tolerar los desvíos, aquellos que traen desvíos de la línea de la economía de Dios. Aleluya. Amar es una cosa, pero tolerar la obra que ella trae daño es otra cosa.
Por eso Pablo pidió a los filipenses, tienen que tener ese discernimiento, tienen que tener ese pleno conocimiento preciso, percepción. ¿Ustedes tienen percepción? ¿Sí saben discernir? Aquello que les lleva a ustedes vivir más en el Espíritu o te trae más distracción. Hermanos, nuestra única solución, como Esdras nos dijo esta mañana, es Cristo. Fuera de Cristo, que se volvió el Espíritu y vive dentro de nosotros, nuestra única solución es vivir dentro de la línea de la economía de Dios, viviendo en el Espíritu. Si alguien te dice a usted que hay otra solución más fácil, otro atajo, es una mentira, es otro evangelio. Necesitamos tener discernimiento, necesitamos tener conocimiento preciso de la economía de Dios. Amén. Para eso sí necesitamos aumentar nuestro amor más y más. Así aprobaremos las cosas excelentes. Vamos a aprobar las cosas excelentes. No quede abrazando aquellas cosas azucaradas que parecen ser bonitas, pero no resisten al tiempo. Necesitamos aquello que dure, aquellos que nos ayuden el día a día hasta que el Señor vuelva, para probar las cosas excelentes y sean irreprensibles para el día de Cristo. Entonces la palabra de la economía de Dios nos tornará sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Los discursos de los judaizantes o de esa misma naturaleza no nos hará irreprensibles para el día de Cristo. Pero hermanos, las palabras genuinas de los apóstoles verdaderos del Señor, nos van a hacer crecer en vida, nos llevarán a la madurez, nos llevarán a tener esas experiencias para administrar el mundo que vendrá, llenos de frutos de justicia, los cuales son para la gloria y alabanza de Dios. Versículo 12. Hermanos, esta es nuestra meta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Hermanos, lo que Pablo quería más era el progreso del Evangelio. Él podía sufrir con cadenas. Él podía ser injusticiado, podía ser maltratado. Lo importante es que el Evangelio pueda avanzar. Aleluya. Yo, hermanos, mi beneficio personal está en segundo lugar. Yo puedo sufrir, yo puedo ser injusticiado, pero lo más importante es el progreso del Evangelio. Aleluya. ¿Está dispuesto a esto? De manera que mis cadenas, tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La guardia pretoriana hacían guardias en su casa. Él estaba en una prisión domiciliaria y no podía salir a las calles. Él tenía siempre la vigilancia de los guardias. Como había cambios, creo que todos los guardias pretorianos se convirtieron. ¡Oh, Señor Jesús! ¿Cómo es peligroso, no? No se queda cerca de él, que se va a contagiar de vida, porque era alguien predicador del Evangelio innato. Señor Jesús, queremos ser esto, ¿no? Cuando las personas llegan a nosotros, ya se conviertan. Por eso el Señor anda en ese camino. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, por causa del
encorajamiento, el aliento de Pablo, y sin importar sus sufrimientos, a él le importaba el progreso del Evangelio. Hoy la misma cosa. No nos importamos. El Señor abrió este camino. Él no se importaba si andaba por la cordillera de los Andes en la carrocería de un camión viejo. El frío de los Andes. Y él andaba en la carrocería, ahí a los saltos, entre calles de piedra, encima de llama, porque ya no tenía camino para llegar hasta la casa donde quería. ¿Cuántas veces fue impedido para ir a un lugar porque había una huelga, una revolución de las personas que cerraban la calle? A veces también cuando pensó que fue invitado, pero al llegar allá nadie le invitó. Al contrario, los líderes le rechazaron. Y el Señor siempre lo usaba, abriendo su boca, ganaba el corazón de las personas. Hermanos, Él nunca midió esfuerzos para alcanzar las cosas. Hoy tenemos todos los países de lengua española. Estamos acá en esta obra, gracias a este trabajo de nuestro hermano en el Señor. Y usted y yo vamos a escoger el camino más fácil, más confortable, más cómodo. Yo solo voy si me hospedan en un hotel de 5 estrellas. Dormir en una cama cómoda. No, hermano, no importa nuestro confort. Lo que nosotros queremos es lo que el apóstol quiere, el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio debe ser el objetivo, el foco de nuestra vida. ¿No es cierto, hermanos? Hasta viviendo la vida de la iglesia es para el progreso del Evangelio. Mi grupo familiar es para el progreso del Evangelio. El programa Libro en mis manos también es para el progreso. Las reuniones de la iglesia deben ser para el progreso del Evangelio. La predicación del Evangelio también, apacentar, cuidar a la persona, es para el progreso del Evangelio. Amén. Señor Jesús. Y inmediatamente, muy pronto, el Espíritu ya está preparando campo. Cuando nosotros tenemos nuestra casa arreglada, las iglesias, la vida de la iglesia con realidad espiritual, alegría restaurada, entusiasmo, servicio con excelencia, incluyendo todas las edades, en el servicio al Señor, todos los hermanos funcionando, prepárense. Nosotros vamos a comenzar a pisar en las ciudades donde no hay iglesia. Preparémonos, hermanos, porque vamos a predicar el Evangelio donde aún no fuimos. Aleluya. ¿Estás dispuesto a sufrir? Perder el confort, salir de la zona de confort. ¿Estás dispuesto? Todo es por causa del avance del Evangelio. No importa nuestro confort, no importa nuestro beneficio, nuestro dinero, ¿no es cierto? Lo que queremos es gastarnos en pro del avance del Evangelio. Aleluya. Estamos en esa, hermanos. Estamos juntos. Aleluya. Yo solo voy a pensar en eso de acá en adelante. Estamos juntos. Si no, ustedes no me van a aguantar más. Yo solo voy a hablar de eso. Amén. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 16. ¿Pero qué importa? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy
para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y por esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, no es fácil. Un apóstol, él predica el Evangelio porque él es fiel al Señor. Él no predica porque a él le gusta que la platea le escuche. Él no predica porque él quiere ganar aplausos. Él no predica porque él quiere transformarse en alguien famoso. No, él predica para el progreso del Evangelio. Él no piensa en él. Él piensa en el Evangelio. Pero hay algunos no tienen esa madurez. Ellos predican porque cuando escucha a alguien predicando que tiene éxito, él tiene envidia. O él cree que puede predicar mejor, él cree que puede hacerlo mejor. Y ahí comienza la competencia, las disputas. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando el rey David tuvo un hijo, Absalón, que se quedaba en la puerta de la ciudad, agradando al pueblo que entraba, ¿no es cierto? Prometiéndole 1000 cosas, como un candidato a la elección, ganando la simpatía del pueblo. Y al final ganó toda la popularidad de David para él. Hermanos, en la iglesia, en la obra del Señor es muy feo hacer eso. Es feo hacer eso. Hermanos, nosotros no tenemos libertad para predicar lo que queremos. Es una motivación errada. Estamos acá para ser fieles a lo que el Señor quiere hablar. Aleluya. Por eso, hermanos, es nuestra presión. Yo ya les dije, cuando yo y Esdras y demás hermanos, tengo la seguridad que cuando salen para dar una palabra a una región de iglesias, pueden tener la seguridad. No vamos allá con nuestros archivos, simplemente empujar aquello que ya hablamos en el pasado. Aquello dio cierta popularidad y yo voy a empujar eso. No, no es eso, hermano. Nuestro conocimiento bíblico o alguna cosa, curiosidad bíblica que nosotros va a mover y a motivar a todos. No tenemos libertad de hacer eso. Ya en los días que nos preceden, en el aeropuerto, en el avión, tengo la seguridad que estamos allá desesperados. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Nosotros no hablamos cualquier cosa. Pedimos al Señor, si tu Espíritu nos revela, Señor, yo no voy a hablar. Como Moisés le decía, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Señor Jesús, todas las veces es esa presión, hermano. Pero el Señor siempre es fiel. En el momento dice esto y aquello. Y ahí la palabra sale. Por eso, hermanos, oren por nosotros. Pablo pedía a que los hermanos oren para que cuando ellos abrieran la boca tengan intrepidez de hablar los misterios de Cristo. También, igual, pedimos la oración para que no hablemos solo nuestra palabra, sino la palabra de Él, dentro de la línea de la economía de Dios. Nunca por envidia, nunca por contienda. Yo no concuerdo con lo que este hermano habla y yo voy a hablar diferente. Y ustedes van a ver que mi predicación es mejor, hermanos. Todo eso es feo. No puede haber entre nosotros. Pero aún así, hermano, Pablo aún estaba liberado. Aunque haya personas entre ellos haciendo eso para provocarle sufrimientos, pero no consiguieron provocarle los sufrimientos, porque él estaba alegre, porque también aún se regocijaba. Me regocijo y en esto me gozo aún.
Aleluya. ¿Por qué? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aleluya. Hermanos, de nuestro lado, del lado de las personas inadecuadas, pueden predicar por envidia, por contienda, por discordias, insinceramente, queriendo provocar sufrimientos en nosotros. Pero de nuestro lado tenemos que aprender una lección. Aún así, no nos pongamos irritados interiormente. No nos queremos defender al Señor con nuestras manos. Nosotros aún tenemos que aprendernos a regocijar. ¿Por qué? Porque tenemos la provisión del Espíritu de Jesucristo, que nos resultará en liberación. Yo no sé si tendré oportunidad de mostrar este término Espíritu de Jesucristo, pero hoy no lo haré. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aleluya. ¿Engrandecido en qué momento? ¿En qué circunstancia? En esta circunstancia que terminamos de hablar. Este es el paño de fondo. Habían los judaizantes, los llamados apóstoles, que querían desviar a los filipenses. Que querían atraer la atención, ganar el corazón de los filipenses. Así como Absalón queriendo ganar la popularidad. Eran lo que estos judaizantes hacían. ¿Para qué? Para que el corazón de los santos se incline a ellos y no a Pablo. Pero hermanos, Pablo, él aún así en esta situación, él no perdió la paciencia. Aleluya. Él se mostró en esta situación que él aún engrandecía a Cristo en su cuerpo. Los sufrimientos en la cadena, en la prisión, en su casa. Siempre un guardia vigilándolo. Los guardias nunca vieron algo en él que se pueda avergonzar. ¿Y nosotros? ¿Podemos decir esto? Sea por vida o sea por muerte, ¿estoy engrandeciendo a Cristo en mi cuerpo? ¿Usted puede decir eso? Hermano, solo hay una manera de decir eso si usted aprendió a vivir más en el Espíritu. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a perseguir eso cada vez más espiritual. Este es nuestro único camino, esta es la economía de Dios. Dejar que Cristo se engrandezca en nosotros, saliendo de nuestro espíritu, la vida saliendo de nosotros, el Espíritu nos permea en nuestra alma y de nuestra alma influenciando nuestro cuerpo. Y las personas van a ver a Cristo engrandecido, ampliado, expandido en nuestro vivir, en nuestro cuerpo. Hermanos, este es el objetivo de este Evangelio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puede decir esto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor Jesús, el hermano Don ya estaba listo para partir con el Señor hace mucho tiempo, hace mucho, pero Él se quedó por nuestra causa. Es lo que está diciendo. Entre tanto, mas si el vivir en la carne resulta provechoso de la obra, no sé entonces qué escoger. En la última reunión de Cesarea Filipos, él humildemente fue invitado y aceptó la invitación. Y fue a dar una palabra para un grupo de adolescentes. Él dijo
Él habló sobre la columna central. Y la estructura de la construcción toda estaba apoyada en esa columna central, sosteniendo toda la carga, pero cuando la estructura estuviera lista, esa columna central podía ser retirada. Hermanos, mientras no estábamos listos, Él estaba listo, pero nosotros no. Si sacaba la columna a la hora equivocada, todo caería a la obra de Dios. Pero gracias al Señor, Dios lo mantuvo en sufrimientos. Nosotros que acompañamos en el hospital, vimos tantos sufrimientos, los dolores de isquemia. No sé si ustedes saben, es un dolor insoportable. Él gritaba de dolor. ¿Sabe lo que es una isquemia? Cuando hay una oclusión de una arteria. La sangre ya no pasa para irrigar un órgano. Ese dolor es demasiado fuerte. Él pasó por tantos dolores y sufrimientos. No podía, no tenía fuerza, se movía para comer, para tragar, para hablar, el tubo atravesando la garganta. Todo eso pasó por nuestra causa, porque el Señor tenía que mantener la columna en el medio, porque todo lo demás no estaba listo. Pero ahora quedó lista. Nosotros es que lo liberamos a Él, ¿sabía? Él quedó liberado. ¿Ustedes creen que cuando nosotros llegamos allá, el domingo a la noche, mi despedida con Él, yo le dije, la iglesia ahora está lista. La iglesia te está liberando. Usted puede partir en paz. Así yo lo liberé en el nombre de ustedes. ¿Ustedes concuerdan con esa liberación? Yo le liberé en el nombre de ustedes. Ahora esa columna podía ser retirada. Descanse en paz. Amén. Señor Jesús. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Hermanos, el hermano Don pasó más tiempo con nosotros con un objetivo, para nuestro provecho, para nuestro progreso, que significa para nuestro crecimiento de vida, para nuestra madurez. Gracias a Dios, hermanos, yo miro para ustedes, para este grupo de cooperadores, para todos ustedes. Veo, de hecho, un progreso. Yo veo que la estructura estaba lista para sacar la columna. Ustedes ya maduraron, ustedes crecieron, nosotros crecimos. Ese progreso, hermano, es importante para la partida de nuestro hermano a descansar en el Señor. Pero no es solo el progreso, sino el gozo de la fe. Cuanto más crecemos, más maduramos, más alegría tenemos en la fe. ¿Cómo tú estás viviendo esa vida cristiana? Reclamando todos los días. Triste. Va para la reunión casi a las fuerzas. Llega a la reunión, estás tedioso. Vida de la iglesia, leer la Biblia, no tiene gozo. Vamos a restaurar nuestra alegría de la fe. Pedir para el Señor restituir nuestra alegría de la salvación. ¿Dónde está la sonrisa? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el aliento, la emoción, el entusiasmo? ¿Dónde está esa locura que tenía por el Señor? Se hacía de todo para el Señor.
Hermanos, vamos a restaurar eso. Se llama gozo de la fe. Hermanos, si restauramos el gozo de la fe, las reuniones estarán restauradas. No serán aquellas reuniones cuando ya dice 9:30, llega 10:30, se sientan en el fondo, como si que no tuvieran nada, no tiene compromiso, ¿no es cierto? Es por falta de ¿qué? Del gozo de la fe. Si usted tuviera la alegría en la fe, si usted llegaría temprano, la alegría suya es estar en la casa de Dios. Usted quiere llegar temprano orando con los hermanos, quiere servir, ¿no es cierto? Recibir a los hermanos con alegría en el Espíritu. La recepción no precisa ser aquella cosa formal, no, sino lleno de alegría. Sí, bien coordinada, pero todos en el servicio en la iglesia. Si no hubiera alegría de la fe, va a ser una cosa demasiado tediosa. Pero hermanos, yo creo que estamos en el ahora de cambiar, ¿no es cierto? Todas las iglesias. Vamos a dejar la burocracia de lado. Vamos a preparar muy bien cada reunión. Vamos a preparar muy bien cada servicio en la reunión, cada servicio para la iglesia. Pero deje al Espíritu tener libertad. No enyese al Espíritu con su organización. Nosotros hacemos de todo, hermanos, para presentar al Señor solamente 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Pero si el Señor lo toma y lo bendice, Él va a multiplicar y va a atender la necesidad de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso es que estoy motivado, hermanos. Estoy emocionado. Con 67 años. No estoy esperando acá morir. Yo estoy muy motivado. Estoy animado. Yo quiero ver antes de partir al Señor. Es muy temprano para hablar eso. Pero quiero ver las iglesias restauradas, renovadas, innovadas. Todo el mundo funcionando, teniendo personas nuevas, todo entrando con alegría, gozo de la fe. Locos por el Señor. ¿Dónde está la locura que tenías por el Señor? De predicar el Evangelio en cualquier lugar. ¡Oh, Señor Jesús! Señor, nos restaure a fin de que aumente para que abunde nuestra gloria en mí, por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. En el original, el sentido es gloriarse en mí en Cristo. No es gloriar en Cristo Jesús. El motivo de ustedes se gloríen en mí y en Cristo Jesús. Hermano, es importante reconocer quién está siendo usado como canales de suplimiento para la iglesia y aprender a valorarlos, los canales de suplimiento. Aleluya. No puede, va a partir por el Señor, partió y ya, listo. Nosotros tenemos que orar al Señor. Señor, sostenga esos canales de suplimiento. Necesitamos de esos canales. Ellos son la bendición para la iglesia. Ellos suplen a la iglesia con tu palabra, con la economía de Dios, con la vida. Señor Jesús, tenemos orgullo, somos orgullosos de estos hermanos. Y este orgullo es en Cristo. ¿Usted puede decir esto o no? Tengo un poco de miedo, tengo orgullo de cierto hermano, pero en Cristo tú puedes decir eso. Puedes tener orgullo que esos hermanos están supliéndoles a ustedes. Esos canales de suplimiento son de ustedes. Tienen que tener orgullo de ellos. ¿Tienen orgullo o no de ellos? En su región, en su iglesia, no tiene personas que les suplen.
Vamos a tener osadía. Yo quiero tener orgullo de esos hermanos. Yo voy a orar al Señor para que guarde sus vidas, guarde la salud de esos hermanos. Por eso vamos a vivir mucho tiempo para que pueda suplirnos la vida. Amén. ¿Todo para qué? No es para ello. Es para el avance del Evangelio. Nuestro foco es el progreso del Evangelio. Jesús es el